Bienvenidos de nuevo una vez más, amigos y amigas del canal. Os traemos la tercera parte de los vídeos de nuestra Power Distribution Module. Voy avisando que es un vídeo un pelín más largo, pero os aseguro que tenéis que verlo hasta el final, que es donde están las cosas más interesantes y no quiero que os perdáis detalle, que va a molar. Voy a haceros una pequeña introducción antes de lo que es el PWM, que es esto que utilizamos para controlar el voltaje y así controlar la velocidad de los motores eléctricos. Pero bueno, ya vais a ver que en este episodio vamos a hacer un control mucho más avanzado de todo lo que nos permite nuestra Power Distribution Module y vais a ver que es muy interesante. Así que venga, no me enrollo más y nos vamos a verlo. Bueno amigos, como decíamos, os voy a explicar muy rápido en qué consiste el PWM, el modulación por ancho de pulso, PWM, del inglés Pulse Width Modulation. Significa variar el voltaje en función del ancho de pulso que se da. Hay dos maneras de regular el voltaje. Una es mediante un potenciómetro, que básicamente lo que tiene interna es una resistencia que puede crecer o decrecer, y en función de lo que crece o decrece pues consigues aumentar o rebajar el voltaje. Pero no es una solución muy efectiva, puesto que estás consumiendo o quemando electricidad en forma de calor en la resistencia, y para determinados circuitos electrónicos o eléctricos, mejor dicho, que demandan un alto amperaje, como puede ser una bomba de gasolina o algo así, necesitarías meter una resistencia extremadamente alta para que soportase esa reducción del voltaje. Entonces, el segundo método que hay es la modulación por ancho de pulso, y básicamente lo que consiste es en apagar y encender el circuito muchas veces. Cuando digo muchas veces, es a una velocidad muy rápida para nosotros, para los humanos, más de la que podríamos hacer nosotros con el dedo, ¿no? Pero sería algo como apagar y encender el circuito así muchas veces, ¿no?, por segundo, y de esa manera vamos mandando pulsos de 12 voltios en nuestro caso al motor. ¿Qué ocurre? Que dependiendo el ancho de pulso que mandemos, al final vamos a tener un voltaje medio, y es lo que le va a llegar al motor. Si trabajamos, por ejemplo, con una frecuencia de 50 Hz, es decir, cada 50 milisegundos, de 20 Hz, cada 50 milisegundos vamos a tener, digamos, un periodo en el que podemos lanzar un pulso de mayor o menor anchura. Si lanzamos un pulso de un 50% del tiempo, es decir, si tenemos aquí 50 milisegundos y lanzamos un pulso de 25 segundos, lo que sería la mitad, el voltaje efectivo al final, el voltaje medio que va a obtener la salida, va a ser de 6 voltios. Si mandamos esto es lo que se llama un duty cycle, ¿no?, un tiempo de trabajo. En nuestro caso, pues estamos mandando un tiempo de trabajo de un 50% de la frecuencia que tenemos, es decir, de los 50 milisegundos estamos mandando un 50%, tenemos la salida activa un 50% del tiempo, que son 25 milisegundos, y eso lo vamos repitiendo durante 20 Hz. 20 Hz es 20 veces por segundo, se repite este periodo que veis aquí. Se repite 20 veces por segundo, que ya veis que es bastante, mucho más de lo que nosotros podemos hacer con el dedo. Si mandásemos un duty cycle de un 100%, es decir, toda la señal completa, pues tendríamos el circuito en realidad todo el rato activo durante el periodo, y mandaríamos un voltaje efectivo de 12 voltios. Si mandásemos un 25%, pues ya veis, 3 voltios, etc. Aunque esto en realidad depende un poco también del consumo en amperaje del motor que tengamos. Pero bueno, la idea es que variando esta anchura del pulso, o sea, el duty cycle, podemos reducir el voltaje o llevarlo hasta el máximo voltaje que tengamos. Ya digo, se llama modulación por ancho de pulso, lo podéis encontrar en internet con mejores explicaciones que la mía, seguro, pero bueno, básicamente lo que hacemos es eso, activar y desactivar el circuito muchas veces por segundo durante unos pequeños anchura, unos pequeños tiempos, ¿no?, en los que activamos y desactivamos el circuito durante muchas veces. Eso es como vamos a hacer trabajar la bomba de agua y otros motores eléctricos del vehículo, jugando con su voltaje. En realidad lo hace con esto, y lo que tenemos que configurar en nuestra Power Distribution Module al final es este numerito de el duty cycle, o de este periodo que tenemos, cuánto de él queremos que esté activo o no. Por otro lado, os voy a dejar aquí una imagen
de la lógica que vamos a implementar para la bomba de agua, para hacer trabajar la bomba de agua. Nos vamos a basar en la del fabricante de esta bomba de agua, que también vende unos controladores. Básicamente consiste en 3 fases, como veis en la imagen, en la que en una fase pues se activa la bomba 10 segundos y luego se para otros 10 segundos. Cuando llega a la siguiente fase se activa, creo, la bomba 10 segundos y se para 5 segundos, y cuando llega a la última fase se activa la bomba y se va incrementando de manera lineal el voltaje, como veis aquí. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo funciona la Power Distribution Module y lo vemos. Bueno amigos, estamos aquí de nuevo. Espero no haberos aburrido mucho con el tema del PWM, pero tenía que explicaros para qué sirve y cómo era. Bueno, vamos a enseñaros hoy un control más avanzado que vamos a realizar con la Power Distribution Module. Vamos a simular que este motor eléctrico que tengo aquí, aunque esté desenfocado porque no puedo enfocar todo bien, va a ser nuestra bomba de agua eléctrica, y tenemos conectada nuestra Power Distribution Module por CAN bus a nuestra computadora del motor. Y vamos a simular con este interruptor, vamos a simular a la computadora del motor que estamos incrementando o disminuyendo la temperatura del refrigerante, y con este vamos a simular que estamos incrementando o disminuyendo las revoluciones de nuestro motor. En este caso esto lo tenemos conectado directamente a la Power Distribution Module porque no podemos simularlo en la computadora del motor, pero bueno. En cualquier caso, vamos a definir, vamos a enseñar la configuración que tenemos. Vamos a empezar por la parte de la computadora del motor. Me voy a ir al portátil. Aquí se ve en donde pone menos 20 grados, es que tenemos configurado, bueno, pues he configurado, no voy a entrar mucho en detalle en cómo he hecho esto porque no viene al caso. Ya veis que a medida que gire el interruptor este rojo, el potenciómetro, pues vamos a tener una temperatura desde menos 20 hasta 130 grados, creo que lo veis ahí, cómo va variando el voltaje y la resistencia y la temperatura. Y ese dato lo hemos definido por CAN bus en nuestra Power Distribution Module. Tampoco voy a entrar mucho en detalle de esto. Si alguien quiere que le explique esto más en detalle, me lo puede dejar en los comentarios o mandarme un email, lo que queráis, pero bueno, si me tengo que poner a explicar esto, el vídeo puede ser muy largo. En cualquier caso, he definido aquí el mensaje CAN bus que nos hace ver la temperatura desde la EQ. Ya veis como la EQ lo manda por CAN bus, los mismos datos que veíamos en la EQ lo vemos en la Power Distribution. Vale, ¿qué nos permite hacer esto? Bueno, pues tenemos por un lado la temperatura y por otro lado hemos definido un canal analógico que va de 0 a 5 voltios, que va a ser este potenciómetro, va de 0 a 5 voltios, el naranja, y le hemos puesto que 0 voltios sean 0 revoluciones y 5 voltios 9000 revoluciones. Ya veis que tenemos aquí velocidad angular en revoluciones. Eso nos hace que, si os fijáis aquí, tenemos revoluciones, las podemos incrementar o simular que incrementamos las revoluciones del motor, obviamente, y reducirlas. Cuando instalemos todo el sistema en el coche, este dato de revoluciones lo leeremos desde la computadora del motor según el coche esté arrancado o no, pero bueno. Y debajo veis que bueno, pues el dato CAN bus ya lo seguís viendo aquí, que pues eso, que sube o baja según nosotros modifiquemos el interruptor de la velocidad. Bien, ¿qué hemos hecho para hacer trabajar la bomba de agua? Bueno, como lo he explicado antes, vamos a hacer trabajar la bomba en 3 etapas, más o menos como hace el controlador de Davis Craig, que es el que se encarga de vender las bombas de agua, y bueno, los controladores también los vende, pero nosotros lo podemos hacer lo mismo con esto. Vamos a hacerla en 3 fases. Entonces, bueno, hemos definido una lógica en el que tenemos las 3 fases por aquí. La primera fase se activa cuando la temperatura del agua es menor de 65 grados. La segunda fase cuando la temperatura del agua está entre 65 y 85 grados. Y la tercera fase, la fase 3, que es cuando la temperatura está por encima de 85 grados. Esto cuando el motor esté arrancado. Tenemos esas 3 fases. Y tenemos una función que hemos definido aquí en la que determinamos que el motor está arrancado cuando las revoluciones son mayor a 500 revoluciones. Cuando hay más de 500 revoluciones determinamos que el motor está encendido. ¿Vale? Por otro lado, hemos definido una tabla escalada. Con la parte de abajo tenemos la temperatura del agua de 0 a 120 grados y en la parte de la derecha tenemos las revoluciones de 500 a 9000 revoluciones. Y los datos que tenemos aquí, que veis en colores, es el duty cycle del que hablábamos para el PWM, para controlar el voltaje y en definitiva la velocidad de nuestra bomba.
Cuando estamos con poca temperatura y a pocas revoluciones, pues ya veis que le damos poco duty cycle, es decir, vamos a hacer girar la bomba despacio, y a medida que vamos alcanzando temperatura o más revoluciones, le vamos dando una mayor velocidad a la bomba, incrementando en pasos su voltaje. Esto, ya veis que hay una especie de cruz, creo que se ve bien en el portátil, una cruz roja que nos indica ahora mismo en qué tabla estamos trabajando, porque estamos en temperatura de menos 20 grados. Ya si puedo poner esta tabla, es que no la puedo escalar con el portátil, esta ventana no la puedo escalar, y esta no sé si la puedo poner aquí. Bueno, si puedo poner eso ahí igual nos viene bien. Ay, no la puedo mover. Bueno, vamos a intentar hacerlo de otra manera. Quería que se viese aquí temperatura y revoluciones. Vamos a ver si lo puedo poner ahí. Bueno, ahí creo que se ve. A la izquierda tenemos temperatura de menos 20 grados, revolución. Si yo incremento la temperatura, veis que a medida que sube la temperatura, bueno, pues la flecha se va hacia la celda en cuestión, y si incremento las revoluciones, pues igual la otra flecha se va para su posición, digamos, en la etapa. Es decir, vamos a trabajar con una tabla 2D para, en base a la temperatura y a las revoluciones, darle mayor o menor velocidad, lo cual nos permite mucho juego. Y aparte tener las 3 fases de temperatura de la bomba. ¿Cómo vamos a hacer que la bomba funcione? Bueno, vámonos al control de la bomba. Tenemos definida la salida un poco así. Vamos a hacer que la bomba trabaje, bueno, una frecuencia de 100 Hz, creo que es mucho, vamos a ponerlo a 50, que para esta bomba es más que suficiente, incluso puede que algo menos, pero bueno, vamos a dejar en 50 Hz. El soft start que veis aquí es para evitar esos picos que teníamos tan fuertes. Vamos a quitarlo y le decimos que el duty cycle, es decir, cuántas veces se activa o se desactiva en la frecuencia de 100 Hz que le hemos dicho arriba, venga determinado por este número, que es el NWDC. Ese número está determinado por una función. Ya veis que esto empieza a complicarse bastante, o se puede complicar bastante, pero nos permite hacer muchas cosas. Este número se va a basar en que si el motor está arrancado, va a coger el valor que pone como true, que es la tabla esa que os he enseñado de colores, y si el motor está parado, va a coger este valor que pone aquí, que básicamente es un 100%, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a hacer, aparte de las 3 fases de la bomba cuando esté el motor arrancado, vamos a hacer algo que es muy interesante, que es cuando paremos el motor, pero la temperatura del agua sea mayor a 70 grados, hemos programado 70 grados, la bomba siga moviendo todo el agua a lo máximo que dé, y el electroventilador o los electroventiladores salten. Esto nos permite refrigerar todo el circuito interno del motor, aunque se haya parado, y así rebajamos puntos de estrés térmico que tengan una temperatura más alta en distintas zonas. Pero bueno, ya veis que ese valor, el NWP de Electric Water Pump Duty Cycle, puede coger 2 opciones: o la tabla que hemos visto si el motor está arrancado, o un valor del 100% si el motor está parado, y ya veremos ahora que lo haremos cuando la temperatura del agua sea mayor a 70 grados. Así que nuestra fórmula, como veis aquí abajo, nuestro duty cycle va a ser ese número, que va a cambiar entre la tabla y el valor de 100% si el motor está encendido o apagado, y nuestra lógica para activar esto es de tal manera que si el motor está encendido y la etapa 1 se cumple, es decir, la temperatura del agua es de menor de 60 grados, que es lo que teníamos definido. Voy a ponerlo aquí abajo para que se vea aquí a la izquierda. No sé si puedo hacerlo ahora que me estoy dando cuenta. Vamos a intentarlo poner así, sí. Mira, aquí tenemos aquí a la izquierda el FWP Stage 1 con la temperatura del agua es de menor de 65 grados. Cuando se cumplan estas dos cosas, vamos a activar la salida de tal manera que la vamos a tener 10 segundos encendida y 10 segundos apagada. Para esta prueba lo voy a poner en 3 y 5, porque si no va a ser muy rollo y con el ruido del motor nos podemos aburrir. Si no se cumplen estas dos opciones, pasamos a la siguiente, es decir, vamos a activar la salida de esta manera o de esta otra, que es el motor esté encendido y se active la segunda etapa, que es cuando el agua estará entre 65 y 85 grados, y vamos a activar 10 segundos la bomba y luego la vamos a mantener parada 5 segundos. En este caso igual también para esta prueba la vamos a activar 4 segundos y la vamos a mantener parada 8, para que no nos dé tanto ruido. La siguiente otra opción por la que se puede activar la bomba es la etapa 3.
que significa que el motor esté encendido, está el motor on, y que se active la etapa 3, que la etapa 3 significa que la temperatura del agua sea mayor de 85 grados. Ya veis que todo esto nos permite implementar unas lógicas bastante complejas para hacer lo que nosotros se nos venga en mente. En este caso, pues nada, cuando lleguemos a la etapa 3 ya no vamos a estar encendiendo y parando la bomba, sino que la vamos a mantener encendida todo el rato, y la velocidad de la bomba pues siempre va a venir determinada por esa tabla que habíamos visto de colores. También se puede encender la bomba cuando el motor no esté encendido y la temperatura del agua esté a 70 grados. Esto es lo que decíamos, que cuando paremos el motor y la temperatura del agua todavía sea mayor de 70 grados, vamos a mantener la bomba trabajando al 100% de su velocidad para rebajar la temperatura. Todo esto, voy a activar la salida, que la había puesto para que no nos diese mucha guerra. Voy a quitar la temperatura del motor. Vamos a poner la salida 4, que es donde está. Bueno, vais a ver que ahora vamos a empezar por arrancar el motor. Vamos a poner estos dos valores aquí. Quiero que os fijéis en la gráfica que tenemos también aquí a la derecha, porque vais a ver cómo se enciende y se apaga la salida. Vamos primero a arrancar el motor, tenemos 0 revoluciones, le vamos a poner a 1200 revoluciones. La bomba empieza a funcionar a poca velocidad, ya veis, se ha encendido 3 segundos y se ha parado. Ahora cuando pasen esos 5 segundos o esos 2 segundos que habíamos puesto, no recuerdo bien cuánto eran, vamos a verlo. Está en esta etapa, se enciende 3 segundos y se para 5, se enciende 3 segundos y se para 5, y ahora mismo estará trabajando en la tabla que teníamos de colores. Ya veis que está trabajando sobre un 30%, vamos a quitarle esto, vamos a bajarle esto un poco, le vamos a poner a un 10%, y veréis cómo va un poco más lenta la bomba, ahora cuando vuelva a activarse, ¿veis? Eso es lo que nos permite el Duty Cycle, regular la velocidad de la bomba. Vamos a darle un poco más de temperatura al motor, porque ahora estamos a menos 20 grados, vamos a llevarlo a... antes de que lleguemos a la segunda etapa, que estaba en 65 grados. Voy a dejaros esta tablita por aquí puesta, que así creo que se ve más o menos todo. Ahora estamos por esta zona aproximadamente. Voy a quitar un poquito de velocidad, incluso, vamos a dejarla... Vamos a escalar esto, otra cosa que permite hacer es interpolar. Bueno, no me interpola mucho, pero bueno. Vamos a dejarla en un 30. 30. Vamos a pasar a la segunda etapa. Ahora, como veíamos, teníamos la temperatura a 38 grados. La siguiente etapa es de 65 a 85 y eso hará que la bomba se encienda, como habíamos puesto aquí. La segunda etapa, la bomba se encenderá 4 segundos y se parará 8. Así que quiero que os fijéis a la izquierda la temperatura, vamos a ir incrementándola hasta más de 65 grados. A ver. Ya veis que la bomba también empieza a girar más deprisa. Aquí va a estar 4 segundos, se para. Gira más deprisa porque ahora ya está trabajando en esta parte de la tabla. Ya está en un 64, antes estaba más o menos por aquí, ahora está en un 64. Como veis, se enciende 4 segundos y se para 8. Todo esto ya es totalmente configurable. Y ahora la vamos a llevar a la tercera etapa, que es cuando la temperatura del agua ya está a más de 85 grados y ahí ya queremos que la bomba esté trabajando continuamente, no a la máxima velocidad, sino continuamente, pero en base a la velocidad que le hemos definido en esta tabla, que bueno, la podremos ir escalando según nosotros veamos cómo funciona el sistema. Vamos a pasar por encima de los 85 grados. Ya veis que la bomba ahora no se para, ya está trabajando todo el rato continuo en función de la velocidad máxima que da. Bueno, vamos a pararla un poco, vamos a quitar velocidad para pararla, para que no nos dé tanto ruido, que la llevemos a la etapa número 1 y nos dé tanto ruido. Y ya veis lo que nos permite hacer este cacharrito, podemos programar lo que nos dé la gana. Esto es la bomba de agua, pero imaginaros también lo que podemos hacer con las bombas de gasolina. Podemos leer la presión del turbo, podemos leer la temperatura del aire, podemos leer la presión de gasolina y en base a todo eso
podemos programarnos que encienda una bomba, que encienda dos, que encienda una u otra, en fin, muchísimas cosas. Incluso este cacharrito tiene un acelerómetro integrado, por si te das un golpe con el coche, para desactivarlo y cortar toda la corriente, que es muy interesante, pero podemos leer los datos del acelerómetro también. Y podemos programarnos una lógica que cuando estemos dando una curva a derechas, pues encienda la bomba de gasolina de la izquierda, empiece a trabajar a máxima potencia, y cuando demos una curva izquierda se encienda a máxima potencia la bomba de gasolina de la parte derecha del depósito. En fin, podemos hacer lo que se os pase por la cabeza. Ya veis la potencia que tiene esto si nos planteamos bien todas las cosas que queremos hacer. Vamos a enseñaros la última opción, que es poner la temperatura del motor a más de 70 grados y parar el motor. El motor ahora le tenemos a, ya veis, a 1200 revoluciones, lo podríamos poner a 9000 si queréis, o lo que os dé la gana. Vamos a subir un poco la temperatura, pero vamos, a 9000 revoluciones la bomba gira más rápido porque, como veis, en nuestra tabla estamos ahora en este punto de aquí arriba y claro, pues como hemos subido las revoluciones, también la velocidad de la bomba, pues jugamos con ella, ya veis que es muy interesante. Bueno, como digo, voy a poner el motor, lo voy a dejar arrancado, vamos a imaginarnos que lo dejamos eso a unas 1200 revoluciones de momento, vamos a poner la temperatura a 70 y pico grados, vamos a parar el motor, es decir, dejarlo a menos de 500 revoluciones y vais a ver cómo la bomba, cuando paremos el motor, se va a poner a funcionar a toda la velocidad hasta que la temperatura no baje de 70 grados. Voy a esperar que se pare la bomba. La paramos. Apago el motor, ya veis que la bomba se pone a girar al máximo de lo que da hasta que la temperatura baje de 70 grados. El motor baja de 70 grados, se para. También hay que decir que haremos ese mismo comportamiento, lo haremos con el electroventilador, para que así podamos extraer todo el calor que se haya quedado residual hasta que baje la temperatura del motor de esos 70 grados. Así que ya veis que se pueden hacer un montón de cosas, pero un montón de cosas. Creo que os habrá parecido interesante. Como digo, si alguien quiere que haga alguna prueba o que le diga qué más cosas se me pasan por la cabeza para hacer, o si a alguno de vosotros se os pasa alguna cosa y queréis saber si se puede hacer, pues me lo dejáis en los comentarios o me preguntáis y lo vamos viendo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Ya veis todo lo que nos permite hacer este pedazo de elemento que es la Power Distribution Module, todo lo que se nos ocurra y puede que alguna cosa más. Voy a dar por cerrado este capítulo de la Power Distribution Module porque podríamos ampliarnos mucho más, pero tampoco es el caso. Si alguien quiere que hagamos un vídeo más ampliando más información sobre este elemento o que le expliquemos cómo hacer alguna idea, si puede ser de tal, nos lo dejéis en los comentarios y lo estudiamos, ¿vale? A partir de ahora, como estamos todavía con el rollo este del coronavirus, que no podemos salir a la calle y demás y tal, pues vamos a seguir intentando hacer vídeos de elementos que tengo por aquí, como es la computadora del motor, que sí que la tengo, ya habéis visto que la utilizamos en muchos vídeos, la puedo conectar y podemos ir viendo todas las funcionalidades que tiene, las diferencias que tiene respecto a la computadora original y bueno, la verdad que es una computadora moderna que tiene mucha potencia y nos permite controlar un montón de cosas y creo que es interesante que vayamos viéndola, así que seguramente hagamos a partir de ahora unos cuantos vídeos sobre este elemento. Así que bueno, no me enrollo más, ya sabéis, cualquier cosa que nos queréis comentar, pues lo dejáis en los comentarios, los vamos respondiendo y no olvidéis suscribiros al canal dándole por aquí para no perder los detalles y ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, chao.